Era únicamente cuestión de supervivencia, y ella no había sido capaz de conseguirlo. Tal vez ella ya lo supiera desde aquel día en Central Park cuando habían disparado despreocupadamente con su ridículo revólver del 32 contra el jaboncillo, con aquel arma que le hubiera podido estallar en las manos. Tal vez, mierda, exclamó airado. Se llevó la cantimplora a la boca, pero estaba vacía, y siguió con aquel regusto. Quizá hubiese otras personas como ella por todo el país. La supergripe no tenía un tipo especial de supervivientes. ¿Por qué lo había sido ella? Tal vez hubiese alguien joven en algún lugar del país en ese mismo instante, en perfectas condiciones físicas, inmune a la supergripe pero muriéndose de amigdalitis. Como Henny Youngman podía haber dicho: tíos, tengo 1,000,000 de ellos. Larry estaba sentado en una desviación de la carretera, un lugar pintoresco para contemplar el paisaje. La vista de Vermont, alejándose de Nueva York en aquella dorada neblina matinal, quitaba la respiración. Un letrero indicaba que aquello era 12 Mile Point. Larry pensó que podía ver más allá del horizonte. En un día claro podías ver hasta el infinito. En el extremo más alejado del desvío había un murete de piedra que llegaba a la altura de las rodillas, con las piedras unidas sin cemento y algunas destrozadas botellas de Budweiser. También un preservativo usado. Supuso que los chicos del instituto irían allí al anochecer y mirarían las luces de la ciudad que se encontraba a sus pies. Primero se exaltarían y luego querrían follar un APF, como solían decir, un acuerdo para follar. De todos modos, ¿por qué se sentía tan mal? ¿Estaba diciendo la verdad? No, claro. Y lo peor de decir la verdad era que se sentía aliviado, ¿no? ¿Y no se había ido aquella piedra que llevaba colgada en el cuello? No, lo peor es estar solo, se dijo, sentirse solo. Una sentencia tópica pero cierta. Deseaba tener a alguien con quien compartir aquello, alguien al que pudiese decirle: en un día claro puedes ver hasta el infinito. Y su única compañía estaba en una tienda, a 2 kilómetros de distancia, con la boca llena de vómitos verdes, cada vez más rígida y con moscas revoloteándole. Pero un rato después apoyó la cabeza sobre las rodillas y cerró los ojos. Se dijo que no lloraría. Aborrecía llorar casi tanto como vomitar. Al fin se acobardó. No podía enterrarla. Evocó las peores imágenes: los gusanos y los escarabajos, las marmotas que la olfatearían y se acercarían a comer un bocado, la injusticia de que otro ser humano la abandonara como si fuese un envoltorio de caramelo o una lata vacía de Pepsi. Pero el hecho de sepultarla parecía tener un vago atisbo de ilegalidad. Pero en verdad, y ahora decía la verdad, ¿no? Eso no era más que una excusa barata. Podía soportar la idea de bajar a Bennington y forzar la puerta de la ferretería Ever Popular, y tomar una pala Ever Popular y un pico Ever Popular. Incluso podía soportar la idea de volver a ese lugar apacible y bello a cavar la fosa. Pero en cuanto a entrar de nuevo en aquella tienda que ya debía oler como el excusado de Central Park, donde la oscura golosina Ever Popular seguiría sentada por los siglos de los siglos, y terminar de abrir la cremallera del saco y sacar su cuerpo rígido e hinchado, y arrastrarlo hasta la fosa por las axilas, y dejarlo caer dentro, y después arrojarle la tierra encima con la pala, viendo cómo caía sobre sus piernas blancas y se adhería a su cabello.
No, hermano, creo que esta vez me lavaré las manos. Sí, soy un gallina. Paciencia. Volvió a la tienda y descorrió la tela de la entrada. Encontró una rama larga. Inhaló una bocanada de aire fresco. Lo retuvo en los pulmones y enganchó sus ropas con la rama. Retrocedió arrastrándolas y se las puso. Volvió a inspirar profundamente. Retuvo el aire y utilizó la rama para pescar sus botas. Se sentó en un tronco caído y se las calzó. El olor había impregnado sus ropas. ¡Mierda!, masculló. La veía medio fuera del saco de dormir, con la mano estirada y curvada, aún alrededor del frasco de píldoras que ya no estaba allí. Sus ojos entrecerrados parecían mirarlo con expresión acusadora. Aquello lo hizo pensar de nuevo en el túnel y su visión de los muertos vivientes. Utilizó la rama para recorrer la tela que cubría la entrada de la tienda, pero aún la olía sobre su propio cuerpo. De modo que al fin y al cabo convirtió a Bennington en su primera parada, y en el Bennington Men's Shop se desvistió y se surtió con ropas nuevas, 3 mudas más y 4 pares de calcetines y calzoncillos. Incluso escogió un par de botas nuevas. Al mirarse en el espejo vio la tienda vacía a sus espaldas y la Harley llamativamente reclinada contra el bordillo de la acera. «Excelente fibra», murmuró pesada. «Excelente fibra», murmuró, pesada. Pero no había nadie para admirar su buen gusto. Salió de la tienda, montó en la Harley y arrancó. Debería haberse detenido en la ferretería para buscar otra tienda y otro saco de dormir. Pero lo único que deseaba ahora era salir de Bennington. Se detendría más adelante. Mientras guiaba la moto por la salida de la ciudad, miró hacia el lugar donde la tierra formaba una leve ondulación y vio el mojón del kilómetro 20, pero no la tienda. Tanto mejor porque... Miró nuevamente la carretera y el pánico le cerró la garganta. Una camioneta internacional Harvester que arrastraba un remolque había maniobrado para eludir un coche y un remolque había volcado. Iba a estrellar la Harley contra su carrocería. Viró bruscamente hacia la derecha arrastrando la bota nueva por el asfalto y casi consiguió rodear aquella mole. Pero el estribo izquierdo se enganchó en el parachoques trasero del remolque y le sacó la moto de debajo. Larry aterrizó sobre el borde de la carretera con un golpe que le hizo vibrar los huesos. La Harley tartajeó un momento a sus espaldas. «¿Estás bien?», se preguntó en voz alta. Gracias a Dios solo iba a 30. Gracias a Dios. Rita no iba con él, porque entonces lo habría desquiciado con su histeria. Claro que si hubiera ido con Rita no habría mirado hacia arriba y habría conducido con prudencia para no asustarla más de lo necesario. «Estoy bien», se contestó, no seguro del todo. Se sentó. El silencio lo impresionó como ya había sucedido en otras ocasiones. Todo estaba tan silencioso que si pensabas en eso podías enloquecer. En ese momento incluso los berreos de Rita habrían sido reconfortantes. De pronto todo se llenó de centelleos y pensó horrorizado que se iba a desmayar. «Estoy herido», se dijo, «y lo sentiré apenas pase el shock. Estoy mal herido o algo por el estilo. ¿Y quién me cuidará?». Pero cuando pasó el instante de desfallecimiento, se miró y le pareció que probablemente estaba ileso. Se había lastimado ambas manos y sus pantalones nuevos se habían desgarrado a la altura de la rodilla derecha. La rodilla también estaba arañada,
pero solo se trataba de rasguños. No valía la pena tanta alaraca. Cualquiera podía volcar con su moto, y en realidad le sucedía a todo el mundo de vez en cuando. Pero él sabía por qué tanta alaraca. Podría haberse golpeado la cabeza de otra manera y haberse fracturado el cráneo, y haber quedado postrado al sol hasta morir. O se habría ahogado con sus propios vómitos como Rita. Caminó temblando hasta la Harley y la enderezó. No parecía averiada, pero tenía un aspecto distinto. Antes había sido solo una máquina fascinante que podía servir para el doble fin de transportarlo y hacerlo sentir como James Dean en Rebelde sin causa. Pero ahora las piezas cromadas parecían sonreírle como un charlatán de feria, desafiarlo a demostrar si era suficiente macho como para cabalgar sobre ella. Arrancó al tercer intento y se alejó de Bennington a una velocidad no mayor que la de un hombre andando. Tenía sudor frío en los brazos y nunca en su vida había sentido tantos deseos de ver otro rostro humano. Pero aquel día no vería ninguno más. Por la tarde se permitió acelerar un poco, pero no se atrevió a dar más gas en cuanto alcanzó los 30 kilómetros por hora. Ni siquiera al ver que la carretera se hallaba despejada. En las afueras de Wilmington había una tienda de artículos de deporte y de motos. Se detuvo allí, tomó un saco de dormir, unos gruesos guantes y un casco. Pero incluso con el casco puesto, no se permitió ir a más de 40 kilómetros por hora. En los cambios de rasante aminoraba tanto que era como si fuese a la moto arrastrándola. En los cambios de rasante, aminoraba tanto que era como si fuese junto a la moto arrastrándola. Continuaba teniendo visiones de yacer inconsciente a un lado de la carretera y desangrándose hasta morir por falta de asistencia. A las 5 se aproximaba ya a Battleboro, en el indicador del sobrecalentamiento de la Hardy encendido. Con el indicador de sobrecalentamiento de la Hardy encendido, la estacionó y la apagó con sentimientos encontrados. Para esto podías haberla empujado, se dijo. Está hecha para ir por lo menos a 100. ¡Qué estúpido! Echó a andar por la ciudad sin saber si volvería a buscar la motocicleta. Aquella noche durmió en el parque municipal de Battleboro, al abrigo parcial del kiosco de música. Se acostó y se quedó dormido al instante. Un ruido lo despertó poco después. Consultó el reloj. Las delgadas manecillas fosforescentes señalaban las 11:20. Se incorporó sobre un codo y contempló la oscuridad, añorando la pequeña tienda que había conservado el calor de su cuerpo. Qué estupendo útero de lona había sido. Si se había producido algún ruido, ya se había extinguido. Incluso los grillos habían quedado silenciosos. ¿Aquello estaba bien? ¿No pasaba nada? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí?, gritó Larry, y su propia voz le asustó. Tanteó en busca del rifle, y durante un momento de pánico no lo encontró. Cuando lo hizo, apretó el gatillo sin pensarlo, como un hombre que se ahogase en el océano, se agarraría a sus salvavidas. De no haber estado el seguro puesto, el arma se habría disparado y posiblemente le hubiese herido. Había algo más, aparte del silencio, estaba seguro. Tal vez una persona o quizá algún animal grande y peligroso. Naturalmente, una persona podría ser también peligrosa. Una persona como la que había acuchillado al heraldo de los monstruos. O como John Bisworth Tipton, que le había ofrecido $1,000,000 por follar a su mujer. ¿Quién hay ahí? En la mochila llevaba una linterna.
pero para sacarla debería soltar el fusil, que ahora apoyaba contra su regazo. Además, ¿deseaba de verdad ver quién había allí? Se limitó a quedarse sentado, deseando que se produjera un movimiento o una repetición del ruido que le había despertado. ¿Había oído un ruido o solo lo había soñado? Al cabo de un rato cabeceó y luego se adormeció. De repente su cabeza se alzó con ojos como platos y todo su cuerpo se encogió. Ahora sí se había producido un ruido, y de no haber estado la noche tan nublada, la luna le habría mostrado. Pero él no quería mirar. No, definitivamente no quería ver nada. Se inclinó hacia adelante con la cabeza ladeada, escuchando el ruido de unas botas polvorientas alejándose de él por la acera de Main Street. En Battleboro, Vermont, hacia el oeste, extinguiéndose poco a poco. Larry sintió un repentino impulso de ponerse en pie, dejando el saco de dormir en torno de sus tobillos y gritar: «¡Regresa, quien quiera que seas! ¡Vuelve!». Pero lo deseaba en realidad. El kiosco de música amplificaría su grito. Y si en realidad aquellas botas regresaban haciéndose cada vez más audibles en aquel silencio absoluto. Así pues se tumbó de espaldas y se curvó en una posición fetal, con las manos abrazadas al rifle. «Esta noche ya no podré dormir más», pensó. Pero al cabo de 3 minutos estaba de nuevo dormido. Al día siguiente no supo si lo había soñado.